HMS Furies. Empecemos por el principio. El HMS Furies nació como un crucero de batalla, pero en 1917 fue sometido a una transformación que cambiaría la historia. Se le instaló una cubierta de despegue en la proa, convirtiéndolo en el primer gran experimento de la Royal Navy con la aviación embarcada. Y como todo primer intento, tenía sus problemas. Las modificaciones posteriores añadieron una cubierta de aterrizaje en la popa, pero la superestructura central generaba turbulencias peligrosísimas para los pilotos. Aterrizaban prácticamente rezando. A pesar de todos esos riesgos, el Furies demostró algo fundamental, que la aviación a bordo de un buque de guerra era posible. Operó durante la Primera Guerra Mundial y bien entrados los años 20. Su diseño era imperfecto, sí, pero sentó las bases de todos los portaaviones británicos que vendrían después, y comprometió a la Royal Navy con el poder aeronaval de una vez por todas. HMS Argus. Y aquí fue donde todo empezó a tomar forma de verdad. Partiendo de las lecciones del Furies, el HMS Argus fue puesto en servicio en 1918 como el primer portaaviones del mundo con una cubierta de vuelo corrida y despejada de extremo a extremo. Fue convertido a partir de un transatlántico italiano, y no tenía isla ni superestructura. Los gases de escape se expulsaban horizontalmente por la popa. Esa cubierta limpia permitía operaciones aéreas sin obstáculos y demostró que el concepto de cubierta corrida era absolutamente viable. El Argus sirvió como portaaviones de entrenamiento durante toda la Segunda Guerra Mundial, y su diseño revolucionario se convirtió en la plantilla que los portaaviones seguirían durante décadas. HMS Hermes. Luego llegó el siguiente salto. El HMS Hermes, incorporado al servicio en 1924, llevó el diseño de portaaviones más lejos que nadie hasta entonces. Fue el primero construido desde la quilla expresamente para ese papel. Con 10.850 toneladas, incorporaba una isla superestructural en el lado de estribor, cables de frenado longitudinales y una cubierta de hangar bajo la cubierta de vuelo. El Hermes fue pionero en muchas características que después se volvieron estándar en los portaaviones de todo el mundo. Sirvió en el Océano Índico durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser hundido por aviones japoneses en 1942. Pero su legado de diseño vivió en cada portaaviones que lo siguió. HMS Eagle. También comisionado en 1924, el HMS Eagle fue convertido desde el casco de un acorazado que originalmente estaba destinado a Chile. Con un desplazamiento de 22.600 toneladas, el Eagle contaba con una disposición de 2 hangares y podía operar hasta 21 aeronaves, una capacidad superior a la del Hermes. Su conversión demostró que los grandes cascos de buques capitales podían adaptarse con éxito para uso de aviación. El Eagle sirvió en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionando cobertura aérea vital para los convoys de Malta antes de ser torpedeado por un U-boot alemán en 1942, subrayando la vulnerabilidad de los portaaviones ante los submarinos. HMS Queralles. A medida que los tratados internacionales limitaban la construcción naval de entreguerras, el HMS Queralles fue convertido a portaaviones en 1928, uno de los 2 cruceros de batalla adaptados para cubrir las necesidades de portaaviones de Gran Bretaña. Con 22.500 toneladas, el Queralles podía operar 48 aeronaves y contaba con un diseño de 2 hangares y una pequeña isla superestructural. Estas conversiones dieron a la Royal Navy la capacidad de portaaviones tan necesaria durante el periodo de entreguerras. Pero la historia tuvo un final trágico. El Queralles fue torpedeado y hundido por un U-boot alemán en septiembre de 1939, convirtiéndose en la primera pérdida de portaaviones británico de la Segunda Guerra Mundial y destacando la necesidad urgente de una mejor protección antisubmarina. HMS Glorious. El HMS Glorious, convertido junto al Queralles y puesto en servicio como portaaviones en 1930, compartía el mismo diseño básico, pero incorporó las lecciones aprendidas de la conversión de su barco gemelo. Con 22.500 toneladas y capacidad para 48 aeronaves,
El Glorious sirvió en la campaña noruega antes de ser cazado y hundido por los acorazados alemanes Skarnorst y Gneisenau en junio de 1940. Su pérdida, con escolta insuficiente, se convirtió en una advertencia sobre la vulnerabilidad de los portaaviones frente a los buques de superficie, moldeando la futura doctrina británica de despliegue de portaaviones. HMS Ark Royal, 1938. Mientras las nubes de guerra se cernían sobre Europa, el HMS Ark Royal fue puesto en servicio en 1938 como el primer portaaviones moderno británico diseñado desde el principio específicamente para las operaciones de aviación. Con 22.000 toneladas, contaba con 2 hangares, 3 elevadores y podía operar 60 aeronaves, un grupo aéreo considerable para su tamaño. La proa cerrada en forma de huracán y el diseño avanzado del Ark Royal lo hacían mucho más capaz que los portaaviones anteriores. Se hizo famoso por su papel en la caza del Bismarck y en la protección de los convoys de Malta, pero finalmente fue torpedeado por un U-boot en noviembre de 1941. Y su nombre sería recuperado para 2 futuros portaaviones. HMS Illustrious. El estallido de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la clase Illustrious, que marcó un cambio radical en la filosofía británica de portaaviones al priorizar la supervivencia mediante cubiertas de vuelo y hangares blindados. El HMS Illustrious, puesto en servicio en 1940 con 23.000 toneladas, contaba con una cubierta de vuelo blindada de 3 pulgadas capaz de resistir impactos de bombas que dejaban fuera de combate a los portaaviones americanos y japoneses. Esa protección tuvo un coste, reducción de la capacidad de aeronaves, solo 36 frente a las 60 u 80 de los diseños sin blindar. Pero el Illustrious sobrevivió a múltiples impactos directos de bombas durante las operaciones en el Mediterráneo, validando el concepto de portaaviones blindado que definiría el diseño naval británico durante toda la guerra. HMS Formidable. El HMS Formidable, el segundo portaaviones de la clase Illustrious, entró en combate de inmediato al ser puesto en servicio en 1940. Con 23.000 toneladas y la protección blindada característica de su clase, el Formidable participó en la decisiva batalla del Cabo Matapán y proporcionó cobertura aérea para los vitales convoys de Malta. Sobrevivió a ataques kamikazes frente a Okinawa en 1945, su cubierta blindada impidiendo los devastadores incendios que asolaron a los portaaviones americanos. El extenso servicio de guerra del Formidable demostró que los portaaviones blindados podían absorber un castigo tremendo y seguir operando, aunque los críticos señalaban el reducido poder de ataque en comparación con las mayores alas aéreas americanas. HMS Victorious. El HMS Victorious, puesto en servicio en 1941, fue el tercer portaaviones de la clase Illustrious y quizás el más extensamente modernizado de todos los portaaviones británicos de guerra. Con 23.000 toneladas, participó en la caza del Bismarck y luego sirvió con distinción en el Pacífico junto a la Marina de los Estados Unidos, donde su cubierta de vuelo blindada impresionó a los observadores americanos. El Victorious fue sometido a una reconstrucción completa entre 1950 y 1958, surgiendo con una cubierta de vuelo angulada, catapultas de vapor y modernos sistemas de radar. Sirvió hasta 1968. Su notable longevidad es un testimonio del robusto diseño de la clase Illustrious. HMS Indomitable. El HMS Indomitable, el cuarto portaaviones de la clase Illustrious, fue completado en 1941 con un diseño modificado que incorporaba un hangar inferior que aumentaba la capacidad de aeronaves a 48 sin sacrificar la protección blindada. Con 23.000 toneladas, mantenía la legendaria protección blindada de su clase mientras ofrecía un poder de ataque significativamente mayor que sus barcos hermanos. El Indomitable participó en las operaciones de convoys de Malta y luego sirvió extensamente en los teatros del Océano Índico y el Pacífico. Sobrevivió a un torpedo en 1943 y a múltiples ataques kamikazes en 1945, con su cubierta blindada previniendo daños catastróficos en cada ocasión. HMS Implacable y HMS Indefatigable. El HMS Implacable y el HMS Indefatigable, ambos completados en 1944,
fueron los dos últimos portaaviones de la clase Illustrious, con modificaciones que permitían una mayor capacidad de aeronaves manteniendo la protección blindada. Con 23.500 toneladas, incorporaban una cubierta de vuelo más resistente y mejores disposiciones de manejo de aeronaves, transportando hasta 54 aeronaves, el mejor equilibrio logrado hasta entonces entre protección y poder ofensivo. Ambos sirvieron en la campaña del Pacífico, donde sus cubiertas blindadas resistieron impactos kamikazes que habrían inutilizado a los portaaviones americanos. Estos buques representaron la culminación de la filosofía de diseño de portaaviones de guerra británica. Clase Colossus y clase Majestic. Reconociendo la necesidad de mayor número de unidades, la Royal Navy desarrolló los portaaviones de flota ligera de las clases Colossus y Majestic como diseños de guerra simplificados destinados a la producción masiva rápida. Entre 1944 y 1961, se completaron 15 de estos portaaviones, 10 de la clase Colossus puestos en servicio durante la guerra o inmediatamente después, y 5 de la clase Majestic completados en los años 50. Con alrededor de 13.200 toneladas y transportando entre 37 y 42 aeronaves, eran más pequeños y simples que los portaaviones de flota, pero resultaron notablemente versátiles. Su diseño relativamente sencillo los hizo ideales para la exportación, con buques notables como el HMCS Magnificent y el Bonaventure al servicio de Canadá, el MAS Melbourne y el Sydney sirviendo a Australia, y el INS Vikrant convirtiéndose en el primer portaaviones de India. Muchos sirvieron bien entrados los años 80 y más allá. HMS Pioneer y HMS Perseus. Como variación única del concepto de portaaviones ligero, el HMS Pioneer y el HMS Perseus representaron portaaviones de mantenimiento dedicados, un papel especializado que no existía en ningún otro lugar de la aviación naval. Completados en 1945 con alrededor de 13.000 toneladas, estos buques eran cascos de la clase Colossus modificados, equipados con extensos talleres, almacenamiento de repuestos e instalaciones de reparación en lugar de grupos aéreos completos. Estaban diseñados para acompañar a las fuerzas de tarea de portaaviones y proporcionar capacidades de reparación y mantenimiento in situ, reduciendo la necesidad de enviar aeronaves dañadas a bases en tierra lejanas. El fin de la guerra y los posteriores recortes presupuestarios significaron que el papel especializado del portaaviones de mantenimiento no se continuó más allá de estos dos innovadores buques. Portaaviones de escolta británicos. La batalla del Atlántico exigía portaaviones más pequeños y numerosos para la protección de convoys. Los portaaviones de escolta construidos en Gran Bretaña, el HMS Activity, el Nairana, el Vindex y el Campania, eran conversiones de buques mercantes de propósito específico, con un desplazamiento de alrededor de 11.000 a 14.000 toneladas y transportando entre 15 y 20 aeronaves. Estos 4 buques fueron completados entre 1942 y 1944 y sirvieron principalmente en el Atlántico, proporcionando cobertura aérea para los convoys contra los U-boats y los aviones de reconocimiento alemanes de largo alcance. Sus aeronaves podían atacar submarinos, ahuyentar aviones enemigos y proporcionar protección de cazas para los vulnerables buques mercantes que cruzaban el Atlántico. Portaaviones de escolta, préstamo y arriendo. Complementando la construcción británica de portaaviones de escolta, los portaaviones de escolta del programa préstamo y arriendo formaron una parte crucial del poder aeronaval británico durante la Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente 40 portaaviones de escolta construidos en América sirviendo en la Royal Navy bajo el programa. Buques como el HMS Audacity, el Avenger, el Bitter, el Dasche y el Archer, junto con decenas más, desplazaban alrededor de 7.800 a 11.000 toneladas y transportaban entre 15 y 24 aeronaves. Estos pequeños portaaviones fueron convertidos a partir de cascos mercantes y construidos rápidamente en astilleros americanos. Proporcionaron patrullas antisubmarinas, escolta de convoys y apoyo aéreo anfibio en el Atlántico, el Ártico, el Mediterráneo y el Océano Índico, ayudando a cerrar la brecha aérea del Atlántico Medio y a cambiar el rumbo de la batalla del Atlántico. HMS Eagle, 1951. La era de posguerra trajo la aviación a reacción y nuevos desafíos.
El HMS Eagle, puesto en servicio en 1951, fue el primer gran portaaviones británico de posguerra diseñado desde el principio para operar la nueva generación de aeronaves a reacción. Con 43.000 toneladas y 245 metros de eslora, contaba con catapultas de vapor, una cubierta de vuelo angulada añadida durante la construcción y podía operar 60 aeronaves, incluyendo cazas y aviones de ataque a reacción. El Eagle incorporó las duras lecciones de la Segunda Guerra Mundial mientras adoptaba la revolucionaria tecnología de aviación a reacción. Participó en la crisis de Suez en 1956 y sirvió como buque insignia de la flota del Lejano Oriente durante los años 60. HMS Ark Royal, 1955. Partiendo del éxito del Eagle, el HMS Ark Royal fue puesto en servicio en 1955 y se convirtió en el portaaviones británico más famoso de la era de la Guerra Fría. Con 43.000 toneladas y posteriormente ampliado a 50.000 toneladas a través de sucesivas modernizaciones, fue diseñado para operaciones avanzadas a reacción con catapultas de vapor, cubierta angulada y finalmente transportó cazas F-4 Phantom y aviones de ataque Buccaneer. El Ark Royal se sometió a múltiples modernizaciones importantes y sirvió como el último portaaviones convencional de ala fija de Gran Bretaña, operando hasta 1978. Su retirada marcó un controvertido punto de inflexión, terminando temporalmente con la capacidad de ataque de portaaviones convencional de Gran Bretaña apenas 4 años antes de la Guerra de las Malvinas. HMS Centaur. La clase Centaur representó una solución de compromiso para la Royal Navy de posguerra con escasos fondos. El HMS Centaur, puesto en servicio en 1953 con 22.000 toneladas, fue diseñado como un portaaviones intermedio, más pequeño y barato que los portaaviones de flota, pero más capaz que los portaaviones ligeros. El Centaur podía operar 42 aeronaves y contaba con catapultas de vapor y cubierta angulada para operaciones a reacción. Sirvió principalmente en el Lejano Oriente antes de ser convertido en portaaviones de comandos en 1965. Sustituyendo sus aeronaves de ala fija por helicópteros y capacidades de asalto de Royal Marines, reflejando los cambiantes objetivos estratégicos de Gran Bretaña. HMS Albion. El HMS Albion, el segundo portaaviones de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1954 con 22.000 toneladas y siguió un camino operativo similar. Operó aeronaves de ala fija incluyendo Seahawks y Sea Venems hasta 1962, cuando fue convertido en portaaviones de comandos al igual que su buque hermano el Centaur. Esta conversión lo equipó con instalaciones para transportar comandos de Royal Marines, helicópteros de asalto y embarcaciones de desembarco, transformándolo de un portaaviones de ataque convencional en un buque de asalto anfibio especializado. La conversión reflejó el giro de Gran Bretaña desde la proyección de poder global hacia capacidades regionales más concentradas. HMS Bulwark. El HMS Bulwark, el tercer portaaviones de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1954 con 22.000 toneladas y siguió el patrón de sus buques hermanos de conversión para satisfacer nuevos requisitos operativos. Tras menos de una década de operaciones de ala fija, fue convertido en portaaviones de comandos en 1960, convirtiéndose en realidad en el primero de la clase en hacer esta transición. La conversión del Bulwark estableció la plantilla y los procedimientos que los demás buques de la clase Centaur seguirían, siendo pionero en técnicas de asalto por helicóptero que influyeron en la doctrina de guerra anfibia durante décadas. HMS Hermes, 1959. El HMS Hermes, el último y más grande de la clase Centaur, fue puesto en servicio en 1959 con 23.900 toneladas, el segundo buque de la Royal Navy en llevar ese distinguido nombre. Completado con un diseño mejorado con instalaciones de aeronaves mejoradas, operó aeronaves de ala fija más tiempo que sus buques hermanos y posteriormente fue equipado con una rampa de esquí para operar los cazas Sea Harrier. El Hermes se convirtió en el portaaviones insignia de Gran Bretaña durante la crucial Guerra de las Malvinas de 1982, donde sus Sea Harriers y helicópteros resultaron decisivos para lograr la victoria.
Continuó sirviendo hasta 1984 antes de ser vendido a India como INS Virat, donde sirvió hasta 2017, dándole una extraordinaria carrera de 58 años que abarcó 3 periodos operativos distintos. HMS Invincible. Tras la retirada de los portaaviones convencionales que dejó a Gran Bretaña sin aviación naval de ala fija, la clase Invincible representó un regreso a las operaciones de portaaviones en una forma radicalmente diferente. El HMS Invincible, puesto en servicio en 1980 con 20.600 toneladas, contaba con una característica rampa de esquí para lanzar cazas Sea Harrier en lugar de las catapultas convencionales y el equipo de frenado de los portaaviones tradicionales. Este innovador diseño permitió que portaaviones más pequeños y asequibles operaran aeronaves de combate efectivas sin la masiva complejidad de los sistemas de catapulta de vapor. El Invincible demostró el revolucionario concepto durante la Guerra de las Malvinas en 1982, donde los Sea Harrier lograron una total superioridad aérea a pesar de estar muy superados en número por las fuerzas argentinas. HMS Illustrious, 1982. El HMS Illustrious, el segundo portaaviones de la clase Invincible y el tercer buque en llevar ese histórico nombre, fue puesto en servicio en junio de 1982 con 20.600 toneladas, apenas unas semanas después de concluir la Guerra de las Malvinas. Llegó demasiado tarde para ese conflicto, pero pasó a servir durante 32 años en operaciones que abarcaron los Balcanes, Oriente Medio y más allá. El Illustrious y sus buques hermanos operaron Sea Harrier y posteriormente los más capaces Harrier GR9, junto con extensos complementos de helicópteros para la guerra antisubmarina, el transporte de tropas y las operaciones de asalto. La clase demostró ser notablemente versátil a pesar de su modesto tamaño. HMS Ark Royal, 1985. El HMS Ark Royal, el tercer portaaviones de la clase Invincible y el quinto buque de la Royal Navy en llevar ese legendario nombre, fue puesto en servicio en 1985 con 20.600 toneladas. Incorporó todas las mejoras de diseño y lecciones aprendidas de la clase, y sirvió como buque insignia de la flota durante 25 años de distinguido servicio. El Ark Royal operó en el Adriático durante los conflictos de los Balcanes, lanzó ataques durante las operaciones en Irak y sirvió en operaciones contra la piratería frente a Somalia. Fue controvertidamente dado de baja en 2011 como parte de los recortes de defensa, dejando a Gran Bretaña temporalmente sin ninguna capacidad de ataque de portaaviones hasta que la nueva clase Queen Elizabeth entró en servicio. HMS Queen Elizabeth. Esto marca el regreso definitivo de Gran Bretaña a las operaciones de portaaviones de gran cubierta después de décadas de buques más pequeños. El HMS Queen Elizabeth fue puesto en servicio en 2017 con 65.000 toneladas y 280 metros de eslora, el mayor buque de guerra jamás construido para la Royal Navy. El Queen Elizabeth cuenta con una rampa de esquí y opera cazas furtivos F-35B Lightning II de quinta generación junto con helicópteros y futuras aeronaves no tripuladas. Su innovador diseño de doble isla alberga centros de navegación y operaciones aéreas separados, mejorando la redundancia, la eficiencia y la supervivencia ante daños. Con capacidad para hasta 40 aeronaves en operaciones de máximo esfuerzo, el Queen Elizabeth proporciona una capacidad de proyección de poder que Gran Bretaña no ha poseído desde los años 70. HMS Prince of Wales. El HMS Prince of Wales, puesto en servicio en 2019, es el segundo portaaviones de la clase Queen Elizabeth con 65.000 toneladas. Prácticamente idéntico a su buque hermano, pero incorporando mejoras menores basadas en la experiencia operativa temprana del Queen Elizabeth, el Prince of Wales proporciona a la Royal Navy una auténtica capacidad de 2 portaaviones, asegurando que siempre haya un portaaviones disponible para operaciones mientras el otro se somete a mantenimiento o ciclos de entrenamiento. Juntos, los portaaviones de la clase Queen Elizabeth representan el mayor programa de construcción naval de la historia británica, con un coste superior a los 6.000 millones de libras, y restauran la capacidad de Gran Bretaña de proyectar poder aéreo a nivel global. La clase garantiza que la aviación de portaaviones británica continúe con fuerza bien entrado el siglo XXI.